Buenas tardes. Bueno, como me van a tener que perdonar, no perdonar, pero van a tener que aceptar que estoy un poquito ronco. En realidad ya estoy saliendo de esto. Empezó esto el lunes, así que estuve sin hablar martes, miércoles, jueves, viernes. Hablé, pero mucho menos. Y aquí estamos al pie del cañón de nuevo, dispuestos a hablar de nuestro Señor, que es lo más importante y lo más maravilloso de poder tener el honor de hablar de Él. Así que vamos a empezar rápidamente. Señor, gracias te damos por esta palabra que tú nos regalas, Señor. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Gracias por darnos ese poder tremendo, Señor, que está en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya, vamos a inmediatamente. Quiero leer algunas cosas, quiero seguir insistiendo en el Espíritu Santo, porque es fundamental, ¿cierto? La semana pasada hablamos del Espíritu Santo como la persona que está al lado de nosotros siempre, y que es una persona que es superlativa. No hay nada mejor, no hay mejor regalo para un ser humano, no estamos hablando de cristianos nomás, para cualquier ser humano no hay mejor regalo que tener este Espíritu Santo. Es superior a cualquier cosa que tú puedas tener. Y eso la gente no lo entiende, porque si lo entendieran, lo buscarían con desesperación, porque es fundamental para nuestras vidas. Y por eso quiero leer ese momento cuando Jesucristo, en esa fiesta, ¿no es cierto?, del tabernáculo, anuncia la venida del Espíritu Santo. Yo siempre veo mis prédicas y dije, esta fecha va a ser el martes, empieza el martes, bien digo, en la tarde, hasta el otro día, el lunes en la tarde hasta el otro día, el martes a las 6, porque el día es de las 6 de la tarde al otro día a las 6, ese es el día hebreo. Pero en realidad esto ocurrió un día domingo. Como todas las cosas del Espíritu Santo o la resurrección del Señor, fue un día domingo. O sea, el sábado, el día 7, y el primer día de la semana, o el día 8, que tiene que ver con el Espíritu Santo, ocurrió esto. Ya en Juan 7, 37 al 39 dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En ese momento, cuando él se levanta y todo, estaban haciendo una ceremonia que traían, les expliqué yo, unos jarros con agua desde la fuente del estanque de Siloé. Y también una fuente de vino y vaciaban esto en el altar, diciendo el agua y el vino, ¿cierto? La cosa que Siloé significa enviado. Entonces se levanta el enviado, que es Jesucristo, y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, vengan a mí y beban, y el que cree en mí va a salir ríos de agua viva. Se dan cuenta que nada en la Biblia es casualidad. Ellos sacan del estanque del enviado agua, y él dice, ¿saben qué es agua? Bébanla de mí, yo soy el enviado, está diciendo, en otras palabras. Para que vean que si uno estudia un poquito más la Biblia, se da cuenta de cosas. Yo lo dije, que yo lo doy por sabido, en nuestra iglesia ya esto yo lo había dicho, si lo he enviado y todo, y coincide en este momento, pero hay mucha gente nueva. Y tuve que explicarlo, por eso volví a esta palabra y explicarlo mejor. Y esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Esto de Siloé, el estanque Siloé aparece también en Juan 9:7 cuando Jesucristo, después de escupir la tierra, hace un lodo, ¿no es cierto? Y lo pone en los ojos de un ciego y le dice que vaya a lavarse en el estanque de Siloé, que es el enviado. Y volvió, por supuesto, viendo, se sanó de su ceguera. Y por eso dice, y ahí uno encuentra que es
ve a lavarte al estanque y se lo ve, que traducido es el enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ya. Eso de ahí saqué la traducción, no hay que buscar mucho esto, no lo inventé yo, pero para que vean ustedes cómo coinciden las cosas. En Juan 14:16 dice, y vamos a hablar del Espíritu Santo, como hablé la semana pasada, porque hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace. Es tan importante entender y tener esta relación con el Señor a través del Espíritu Santo. En Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre, dice Jesucristo esto, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el Espíritu Santo, el Señor ruega al Padre para que nos dé el Espíritu Santo y este Espíritu Santo permanezca en nosotros para siempre. Yo no sé si ustedes entienden eso, porque muchos dicen que el Espíritu Santo fue hasta los apóstoles. O sea, ¿por qué nosotros nos vamos a tener derecho a este ruego que hizo el Señor Jesucristo cuando todo lo que Él rogó o oró, el Señor se lo concedió? O sea, ¿con qué autoridad pueden decir estas corrientes cesacionistas que el Espíritu Santo ya no está? Si Jesucristo rogó que ese Consolador viniera a estar con nosotros y eso fuera para siempre. Cuando dice para siempre es eternamente, no solamente en esta vida, sino que eternamente va a estar con nosotros. Y por eso es tan importante, como decía al principio, no hay regalo más grande que dejó Jesucristo para nosotros que ese Espíritu Santo, porque es Dios mismo en nosotros. Y eso hace que nosotros podamos ser iguales a Él, seamos como Él, ¿ya? Porque Él nos transforma, Él tiene el poder para hacerlo. Por eso, dicho esto, en Juan 14, 25, 26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesucristo le está hablando a sus apóstoles y a toda la gente que lo seguía. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo esto la gente lo escucha y no lo vive. ¿Por qué? Porque dice que el Padre lo enviará y Él te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que habló Jesucristo. Toda esta palabra, todo Él nos enseña. Él dice, nos enseñará y Él nos recordará. Él nos enseñará, nos revelará, porque esto necesita revelación espiritual. Y si no nos revela el Espíritu Santo, cuando tú lees esto, lo lees en tu conocimiento o vas al instituto para que te enseñen hombres, van a enseñarte mal, porque si ese hombre no tiene una relación con el Espíritu Santo, va a entender mal la palabra. Y va a dejar el Espíritu Santo, que es lo más importante, que es el que interpreta, el que sabe el corazón de Dios. Él es que escudriña el corazón de Dios para saber lo que Él quiere, para saber lo que Dios quiere de ti. Por eso Él nos guía, también no solo nos enseña, no solo nos revela, sino que también nos guía para que hagamos lo que tenemos que hacer en nuestra vida, para la cual fuimos llamados, para la cual somos cristianos. Por eso quiero que vayamos a Hebreos 5, 11, 14, y mire lo que dice aquí, advertencia contra la apostasía. Ese es el título que pusieron los que escribieron este libro. Hicieron esta traducción, perdón, no los que escribieron el libro, los que hicieron la traducción. ¿Por qué hablan de apostasía? Es una advertencia para que tú no seas apóstata. Lo que voy a leer. ¿Qué significa apóstata? Son engaños, herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros. Eso es una apostasía. O sea, tú dejas de ser cristiano para parecer cristiano, pero no sigues lo más importante, que es la palabra de Dios. Entonces quiero que vayamos a Hebreos 5 y vamos a leer en el 11. Dice, está hablando el que escribió Hebreo,
yo creo que es Pablo, y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y escuchen esto, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Se dan cuenta? Arriba decía, mas el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero hay gente que se han vuelto tardos para ir y no escuchan lo que el Espíritu Santo nos enseña. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará toda la palabra. Él nos revelará la palabra. Y si tú te vuelves tarde para oír, dice, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea, un bebé espiritual, cuando ya debiera ser maestro. Muchos de ustedes llevan años en el Evangelio y siguen siendo bebés y siguen entendiendo recién lo que es los primeros rudimentos, la leche que se les da a los bebés. Y dice, y a todo aquel, 13, y todo aquel que participa de la leche, escuchen esto, el que es bebé en el Espíritu Santo es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es inexperto en esta palabra, en la Biblia. ¿Por qué? Porque es niño. Los niños, los chiquititos, no entienden todavía. Entonces tú sigues siendo un niño cuando ya debieras estar enseñando. ¿Por qué? Porque te has vuelto tarde para oír. Tú no escuchas al Espíritu Santo, tú no lo pescas al Espíritu Santo, tú no lo tomas en cuenta en tu vida al Espíritu Santo y sigues siendo un niño. Y escuchen esto, y entonces cualquier herejía que te digan, como tú no eres experto en la justicia o en la verdad de la palabra, cualquier cosa que te digan, tú la tomas como verdadera. Y empiezas a tener una religión que no depende de la relación con el Espíritu Santo, sino que depende de lo que te digan y de lo que te enseñen. Y hay muchos maestros, como decía la semana pasada, hay muchos anticristo, antiunción, anti-Espíritu Santo, porque quieren ellos enseñar y dejar al Espíritu Santo de lado. Y hay corrientes enteras de iglesias que predican el cesacionismo. Y eso es dejar afuera al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender desde el Espíritu Santo. Que yo no sea el único que te enseña, que yo te puedo... Yo lo que enseño es a tener esa relación con el Espíritu Santo. No que aprendan de mí. Voy diciendo lo que dice la palabra para que puedan tener esta relación. Pero una vez que tú tienes la relación, tú aprendes directamente desde la palabra a través del Espíritu Santo. Y después si leemos el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, para los que crecieron en el Espíritu Santo, los que han tenido esta relación, los que han aprendido de Él. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, o sea, por el mucho conversar con Él, estar con Él y aprender a hablar y a escucharlo, ¿cierto? Con Él, tú tienes los sentidos ejercitados. Él viene y tú lo sientes. Y uno dice, pero yo no lo siento porque tú no has ejercitado el estar con Él, el escuchar su voz, el vivir con Él. Si esto dice aquí, hermanos míos, la Biblia, y el Señor nos dice que nos va a enseñar todas las cosas, es porque el Espíritu Santo habla. No es un Dios mudo, es un Dios que nos habla. Pero nosotros no pasamos tiempo, no entramos en la intimidad, porque Él habla con sus amigos, intimidad, con los que conoce, con los que lo conocen, con los que le aman. Y para amarle, porque los que están dispuestos a obedecer. Entonces Él te habla, porque si Él te habla y te dice algo y tú no lo obedeces, y después tú quieres que te confirme lo que ya te dijo, el Señor no te va a hablar de nuevo hasta que le obedezca. Entiendan eso.
Entonces no es que, ay, ya no me habló más y, ay, me cortó. No, es que tú no estás obedeciendo. Él no pierde palabras. Si sabe que tú no le vas a obedecer, ya no le obedeciste, no te va a decir de nuevo. Es así el Señor. Y lo hace por amor, porque si tú desobedeces y vuelves a desobedecer, le estás dando autoridad al enemigo. Y el enemigo te toma y hace lo que quiere contigo. Es por protegerte a ti que no te sigue diciendo. No porque, no me hiciste caso de que no te hablo más. No es eso. Obedece y vas a ver que Él está dispuesto, porque el dañado eres tú. Si a Él no le pasa nada, Él sigue siendo Dios. Eres tú el que pierde cuando no obedeces. Buen punto, ¿no es cierto? Buen punto. Entonces, no es un Dios después. Él te ama más que nadie en el mundo. Él te ama. Si dio su vida por ti. Padre dio su Hijo. El Espíritu Santo estaba dentro del Hijo sufriendo los dolores que sufrió Jesucristo. ¿Cómo no nos va a amar si pasó todo eso? Para que nosotros nos diéramos el lujo de ser religiosos y no tomar en cuenta al mejor regalo, al más grande regalo que nos dejó el Señor Jesucristo con su muerte y resurrección. Y vino con ese Espíritu Santo y se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo para mostrarnos que nosotros podemos hacer lo mismo, y nos envía con el mismo poder que Él estuvo acá en la tierra. Y nosotros no lo tomamos en cuenta. No lo tomamos en cuenta. No lo creemos. Entonces tenemos que practicar el conversar con Él, el estar con Él, el intimar con el Espíritu Santo. Voy a leer Juan 5, del 14 al 20. Voy a explicar un poco el contexto donde empieza el 14, ¿ya? El Señor había sanado, Él fue a otro estanque, al de Bethesda, donde un ángel dice se movía el agua y el que entraba primero al agua se sanaba. Entonces había un hombre ahí, inválido, durante 38 años, y Jesucristo se acercó a él. Había mucha gente enferma ahí, alrededor de ese estanque. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le explica, es que no puedo ser sano porque no alcanzo a meterme, porque, claro, era inválido, entonces cualquiera le ganaba. Y le dice, toma tu camilla y anda. Pero el problema más grave, y mire lo que hizo Jesucristo, cómo se atreve, porque así nos tratan a nosotros, los cristianos buscan cualquier cosa para criticarnos. ¿Cómo se atreve a sanarlo en el día de reposo? Miren qué pecado más grande que cometió Jesucristo. Entonces le preguntaron a este hombre, ¿quién te sanó? Y él no sabía por qué. Lo sanó y se fue. Y después de esto, que le habían preguntado, él se encuentra con Jesucristo en el templo. Y ahí empieza esto de Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, le dice Jesucristo. Y escuchen esto, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, el que estaba enfermo 38 años no era un santo. ¿Queda claro eso, no? Y le dice, no peques más, porque pueden venir cosas peores. Muchas veces nuestras enfermedades, hermano, y no estoy hablando de inválidos, y en general, nuestras enfermedades son por pecado, o porque abrimos puertas, porque desobedecemos. Por eso le dice esto el Señor. Esto es un aviso para nosotros. ¿Ya? Y después que le dijo esto el Señor, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. O sea, ahí le preguntó quién eres tú y le dijo Jesús. Y por esta causa, escúchenme bien, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Se da cuenta lo peligroso que es ser religioso? Atacan a los propios cristianos, a los verdaderos cristianos, porque hacen una cosa que ellos no son capaces de hacer. Una cosa buena, porque sanó a un inválido. Pero como ellos no podían hacerlo, porque no podían sanar a nadie,
porque no tenían el Espíritu Santo como Jesucristo. Y ellos sabían del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está desde el principio, hermanos míos. No partió con Jesucristo. Estaba en el principio, haciendo el mundo. Dios le sopló al hombre y entró el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Éxodo, el Espíritu Santo estaba con Moisés. David fue ungido por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estuvo siempre, estaba siempre. Ellos sabían del Espíritu Santo. Es que no querían. Y muchos hoy día, hermanos, cristianos no quieren tomar en cuenta el Espíritu Santo. Y nos ponen apellidos que somos carismáticos. Entonces Jesucristo, ¿qué es lo que era? Jesucristo era carismático. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesucristo era carismático? Porque tenía el poder del Espíritu Santo. Nos separan como que somos algo diferente. Ese es el Evangelio, hermanos míos. Es el Evangelio. Somos todos iguales a Jesucristo porque el mismo Espíritu Santo está en nosotros. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Hacernos iguales a Él. Transformarnos a nosotros. Y por esta causa, voy a leer de nuevo los judíos, el 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Imagínense, quieren matarlo porque sanó a un inválido, 38 años inválido, en un día de reposo. ¿Se dan cuenta lo desproporcionado que puede ser una persona que se dice que conoce al Señor, pero tiene sus propios intereses y vive en sus intereses? Y Jesús le respondió: mi Padre, mi Abba, hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, mi Padre trabaja el día sábado, el domingo, el lunes, todos los días, y yo también. Y miren lo que dice aquí. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Cuál es el pecado más grande ahora? Porque creció el pecado. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, como se le ocurre, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cómo se le ocurre hacerse igual a Dios? ¿Se dan cuenta cómo hoy día han llegado ustedes, iglesias, que nosotros somos obreritos, somos siervos? Y Él decía: es mi Padre. Y dice: yo los envío a ustedes, cristianos, igual como yo fui enviado, como hijos de Dios, amados por el Padre. Y queremos ser siervos. Sí, podemos tener un corazón siervo, pero yo soy hijo. Porque si no, no reconozco la herencia que debo tener. Que Cristo murió para dejarme esa herencia y dejársela a ti, a todos los cristianos. No reconocemos eso. Queremos ser humilditos, cristitos. ¿Por qué? Si Él nos entregó todo. Nos entregó su vida para que seamos como Él, para vivir con nosotros, para que el Espíritu Santo nos transformara y fuéramos como Él. ¿Por qué queremos ser menos? Eso es humildad, eso es falsa humildad. ¿Saben cuál es el problema? El Espíritu Santo te tiene que llenar. Y para eso tú te tienes que vaciar, te tienes que dejar de ser tú. Ese es tu problema. Prefieres ser tú, chiquitito, pero el Espíritu Santo, soy yo el lindo, soy yo el bueno, soy yo el que sano, soy yo el que predico. Y tú le dices: Señor, lléname. Y Él te dice: no te puedo llenar porque estás lleno de ti. Por eso no nos llena. Se hacía igual a Dios. O sea, cuando yo le digo Padre, me hago igual a Dios. Él dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, fuimos hechos igual a Dios. ¿Cuál era el pecado de Jesucristo? Vamos al 19. ¿Qué le responde a estos que lo querían matar? Porque no solamente había sanado, ¿no es cierto?, un día en el Sabbat, en el día de reposo, sino que también
se hacía haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y escuchen esto, les dijo, incrédulo, religioso, y mayores obras que estas de haber sanado, ¿cierto?, a este hombre, mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Saben qué? ¿Quién le decía todas las cosas que el Padre hacía y decía? ¿Saben quién le dijo, sabe, sana a este hombre de 38 años? El Espíritu Santo. Por eso que él está tan seguro, porque él escuchaba al Espíritu Santo. Por eso dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De cierto os digo, esto es verdad, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Tú no puedes hacer nada si no lo ves hacer al Padre. Si el Espíritu Santo no te dice que lo hagas, no puedes hacerlo. Porque nosotros vinimos a vivir y somos enviados igual que Cristo. ¿Entienden o no? Y porque tú andas haciendo lo que te da la gana, entonces el Espíritu Santo no puede seguirte porque tú tienes que seguirlo a Él. No puede llenarte porque tú estás lleno de ti. No puede mandarte porque tú no lo obedeces. No puede hacer el plan que está planeado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros cristianos, porque tú no te interesa ese plan. Tú tienes tu propio plan. ¿Cómo quieres que te hable el Señor? Si tú lo único que haces es orar cuando algo te preocupa. Cuando algo te preocupa, ahí vas al Señor: Señor, necesito esto otro. Como si fuera un genio. Pero la oración en preocupación es una oración sin poder y sin fe, porque no estás confiando en Él, porque tu preocupación es porque tú crees que tu Dios no es capaz de hacer lo que Él puede hacer, porque lo puede hacer todo. No hay nada imposible para Él. Entonces, cuando tú ores en preocupación, es una oración sin fe y por lo tanto sin poder, y no va a ser contestada. Eso es nuestro Dios. Eso es entender a Dios, hermano mío. Yo cuando oro, no oro por preocupación. Yo sé que Él lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer. Mire lo que dice en segunda de Tesalonicenses 2:3. Esto a mí me fascina, hermano mío, porque aquí está, en estas pocas líneas resumido, todo lo que hace nuestro Espíritu Santo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, le dice a los tesalonicenses Pablo. Vamos a dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Desde el principio para salvación. Escúchame, cómo Él te escogió para salvación desde el principio. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Él te santifica, Él te da el poder para ser santo. El poder de Dios en el Espíritu Santo en ti es directamente proporcional a tu santidad. Pero el Señor no, yo oro para que se sane. ¿Y tu santidad dónde la dejaste? Es que no puedo ser santo porque somos todos pecadores. Bueno, tengo una mala y una buena noticia. La mala es que estás equivocado. Sí puedes ser santo. La buena es que tienes que someterte al Espíritu Santo para que te santifique. Aquí dice, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Y quién pone esa fe? El Espíritu Santo. Eso es. Se dan cuenta
el evangelio que ustedes saben, la mayoría, no lo de nuestra iglesia, porque saben esto, están equivocados, muy equivocados, muy lejos de la verdad. Mira lo que dice. Esto lo leí la semana pasada, pero a mí me gustó mucho, por eso lo quiero leer de nuevo. 1 Pedro 1, 22, 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el amor fraternal, no fingido. Amados unos a otros. Escuchen bien. Cuando tú amas unos a otros con el amor del Espíritu Santo, con el amor de Dios, habiendo sido purificado tu alma por la obediencia a la verdad. ¿Qué pasa? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? ¿Qué pasa? Antes de que seamos cristianos, nosotros somos cuerpo y alma, el espíritu no lo pescamos. Esa es la verdad. Cuando viene el Señor, el Espíritu Santo se pone en nuestro espíritu y somos un solo espíritu con el Señor. Eso está en Romanos, no me acuerdo la palabra, el número donde está, pero dice que si tú te unes al Espíritu Santo, Él es un solo espíritu con Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo logra que tu alma se someta y obedezca, te purifica el alma. Y ya el cuerpo no le obedece al pecado, sino que le obedece a tu alma y a tu Espíritu Santo. Por lo tanto, tú eres santificado, tu cuerpo, que era carne y que tiene que morir porque murió al pecado cuando yo me entrego a Cristo, y entonces esta alma vive de acuerdo al Espíritu Santo y el alma manda al cuerpo a que no peque. Y por eso y que dice, vuestras almas por la obediencia a la verdad, son purificadas mediante el Espíritu para que el amor fraternal no fingido, amados unos a otros extrañablemente de corazón puro. Está hablando del amor de Dios que da la vida por los demás, siendo renacidos no de nacimiento corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esta palabra, hermano mío, que vive y permanece para siempre. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo hecho carne? Jesucristo, ¿cierto? ¿Cómo logró eso? Lucas 14, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. ¿Cómo logró el Señor hacer esta palabra vida? Por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo está en ti, en todos nosotros. Entonces esta palabra vive y permanece para siempre en cada uno de nosotros, porque nosotros vivimos esa palabra. Escuchen esto, es muy importante. Nosotros hacemos que esta palabra se vuelva vida, porque cuando yo hablo desde el Espíritu Santo, hay poder de Dios. Y por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando yo hablo esta palabra y yo empiezo a hablarle a la gente y a decirle las cosas como le estoy hablando a usted, la gente se empieza a liberar, a sanar, etcétera, etcétera. Porque esta palabra tiene poder, porque viene del Espíritu Santo y sale con el poder de Dios. ¿Me entienden? No es lo mismo predicar con mi conocimiento que el Espíritu Santo fluya, ¿no es cierto?, con ríos de agua viva cuando uno está hablando, porque es el Espíritu Santo el que está predicando esta palabra, porque no me la enseñó hombre, me la enseñó el Señor, el Espíritu Santo. Vamos a Marcos 8 para darle más respaldo todavía a lo que estaba diciendo recién. Marcos 8, 14 al 21. Dice,
Habían olvidado, habían olvidado traer pan, los apóstoles, ¿ya? Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, Jesucristo les manda diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oyen, y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? ¿Cuánto sobró? Le dice el Señor. Escuchen bien, 5 panes entre 5.000. ¿Cuántas cestas sobraron? Y ellos le dijeron 12. Y después dice, y cuando los 7 panes en 4.000, 7 lo miraron a 5, 5.000, 7, 4.000. ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Mientras más gente alimentó, más sobró, ¿cierto? Pero ¿cuál es lo que quiere decir esto? ¿Cómo no entienden? Él habla de 3 levaduras en la Biblia. Estas 2 que las nombra ahora, los fariseos y Herodes, y la levadura del reino de los cielos. La levadura es algo que va fermentando y va tomando con de donde parte, ¿no es cierto? En el ejemplo, el reino de Dios es como la levadura que va tomando terreno y va fermentando y va convirtiendo a mucha gente. Bueno, aquí habla de 2 levaduras que no son precisamente positivas, que es la de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? ¿Por qué le dio este ejemplo? O sea, no estaba hablando de los panes. Recién antes de subirse a este barco con un pan, había hecho estas maravillas. O sea, da lo mismo cuánto pan había y todo. Pero él aprovecha esto, le está hablando de otra cosa, nada que ver. Y le dice, la levadura de los fariseos. ¿Qué significa la levadura de los fariseos? Es la levadura de los religiosos. La religión. Y están preocupados por el pan, no por todo lo que había pasado recién. Recién estaban estos milagros que acaba de decir el Señor. ¿Se dan cuenta? Eso es ser religioso. Recién hizo un milagro y tú después te enfermas con el mismo problema y te aterras. Eso es un religioso. Te dicen algo y en la preocupación hay temor. Y en el temor no está Dios. Y tomas malas decisiones. Como hoy día muchos cristianos están tomando pésimas decisiones, incluso los pastores. Y eso es la levadura de los fariseos. Se va contagiando, el temor es contagioso. Si no, tú no tienes al Espíritu Santo. Si tú no escuchas al Espíritu Santo que te dice, yo te voy a proteger. Cuando venga la prueba sobre este mundo, te voy a proteger. ¿Y por qué te voy a proteger? Ya le voy a decir por qué. Pero no quiero desviarme de este punto muy importante. La religión es peligrosa porque trae decisiones de hombre. Y el hombre, cuando decide con miedo, decide lo contrario de lo que dice Dios. Porque en el amor de Dios no hay temor. Cuando tú tienes ese amor que recién acabo de hablar, cuando tu alma ha sido perfeccionada por el Espíritu Santo, tú jamás vas a decidir en temor. Vas a decidir en la voluntad de Dios, porque estás en ese plan de Dios. ¿Me entiendes? Y por eso dice esto, la levadura de los fariseos. Y después la levadura de Herodes. ¿Qué es lo que significa la levadura? Es la levadura de los políticos. Eso Herodes era el que gobernaba. Entonces, cuidado. Cuidado con meternos tan en política que renunciemos a la palabra de Dios. Y que aceptemos cosas, por ejemplo, como el aborto, porque políticamente te conviene.
Esa es la levadura de Herodes. Y hay otras cosas mucho más sutiles, que hay muchos cristianos que ya no se oponen para que pase piola en su iglesia y no se les vaya la gente. Y han renunciado a la palabra. Entonces ya no pueden tomar decisiones valientes. Tienen que tomar decisiones cobardes y seguir con la cuestión política y seguir la mentira y defender la mentira. Y eso es anticristo, porque no tienen a Cristo, no están escuchando el Espíritu Santo, no están haciendo lo que corresponde en estos momentos difíciles. Porque nosotros tenemos la unción. Y escúchame bien esto. La unción viene de las aceitunas. Las aceitunas, para sacarlas tienen que remecer el árbol para que caigan y sacarlas de su comodidad. Y después tienen que aplastarla. Y bajo presión sale el aceite. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, bajo presión sale el poder del Espíritu Santo. Me voy a poner a llorar, porque eso es, hermano. En estos momentos es cuando el Espíritu Santo reacciona con valentía y tú tomas decisiones valientes. ¿Me entienden o no? Y no cobardes. Están llevando a su gente a la perdición porque quieren tener la iglesia y cuidar la iglesia. Y la iglesia no es la levadura de los fariseos. Lo importante es el Espíritu Santo. Guíense por el Espíritu Santo. Porque cuando bajo presión hay valentía, bajo presión sale la unción, el poder del Espíritu Santo. Una persona que está con el Espíritu Santo en bajo presión es cuando muestra el poder de Dios. O Cristo fue fácil lo que vivió. ¿Y cómo se mostraba el poder del Espíritu Santo? Cuando lo querían matar hasta porque sanaba a la gente, porque decía que era su padre. ¿Y cómo se manifestaba el Espíritu Santo? ¿Te dan cuenta? Bajo presión. Porque ahí es cuando sale la unción. El aceite de las aceitunas no sale porque tratan bonito las aceitunas, porque las prensan, las destruyen. Entonces, se cumple esto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha mandado a hacer esto. Sacar demonios, salir enfermo. Eso. Ser luz y sal de este mundo. Ser esperanza donde ya no hay. Me gustaría gritarlo un poco más, pero estoy muy ronco. Pero es esto lo que nosotros tenemos. No es cualquier cosa. Es Dios. El que hizo todo este mundo está en nosotros. Y le tememos a todo. Y hacemos caso a mentiras. Mentiras absolutamente que son contrarias a todo científico. Son mentiras que no caben en la razón. Y estamos haciéndolo. El miedo no te deja pensar. Por eso que Jesucristo dice, ¿qué discutís? Cuando dicen, oye, no trajimos pan, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entienden ni comprenden. ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no ven? Mire lo que está diciendo. ¿Tienen ojos y no ven? ¿Se dan cuenta lo que significa no tener el Espíritu Santo? Teniendo oídos no oyen, porque están diciendo las cosas y no quieren oírlas. La verdad está saliendo. El Señor está revelando la verdad en todas partes y no la quieren oír. Y no recuerdan quién es Dios. No recuerdan sus promesas, no recuerdan el poder de Dios. El Señor dijo que nos iba a proteger. Dice, yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:8. He aquí, y yo leo esta promesa cada rato porque tengo que recordárselo para que no se lo olvide y no tengan miedo. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Tengo la puerta abierta para ti. La puerta del cielo. El reino de los cielos está a la mano, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, aunque somos pocos, da lo mismo eso. Da lo mismo. El Señor siempre fue con un ejército, con una pequeña ejército, rompió los cielos. Y dice,
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He guardado esta palabra y esa es la razón. Porque yo vivo y ustedes viven la palabra. La iglesia Vitacura vive la palabra y por eso nos guarda. Y por eso no debemos tener temor. Y no has negado mi nombre. Jamás voy a negar a Jesucristo. Jamás. No importa cuánta presión haya, porque yo conozco a mi Dios y no hay nada, nada, nada que me valga la pena como para yo renunciar a su nombre. No hay nada comparable a Él, porque lo conozco. Y por eso les decía yo que tenemos que hacer la palabra vida, porque has guardado mi palabra. ¿Qué significa guardado? Porque tú vives mi palabra. Y por eso yo te protejo. Por eso yo estoy contigo. Como le decía Josué. ¿Qué le decía Josué? Prepárate para la guerra. Perdón. Prepárate para la guerra. Le decía no. Cumple la palabra. No te apartes de la palabra. Vive la palabra. Y todo lo demás se te será dado. Donde tú pongas tu pie es tuyo. Es lo mismo para nosotros. Voy a toser. Porque ha guardado mi palabra. Por eso, en 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas, eso es una manifestación del Espíritu Santo. Espera un poquito. Ya. Me van a mutear, así que voy a toser. Ahora sí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. El Espíritu Santo le habla directamente a Dios. Ya, gracias. Le habla directamente a Dios. ¿Sabe lo que significa que el Espíritu Santo? La gente lee esto y no entiende. Porque si lo entendiera, entendería lo importante que es dejar que el Espíritu tome tu boca y hable. Le hable directamente a Dios. Él intercede por ti. Es la voluntad del Padre. ¿Entiendan, no? Me está picando la garganta todo el rato. Es la voluntad del Padre. Entonces, como intercede en la voluntad del Padre, todas estas oraciones que Él dice son contestadas. Porque acuérdense que Jesucristo, cada vez que oró, miren lo que está diciendo el Señor, esto es nuevo. Yo iba a decir otra cosa, pero mire, Jesucristo, cada vez que oró en el poder del Espíritu Santo. Y fueron hechas todo lo que Él dijo, ¿no? ¿Hay alguna oración de Cristo que no fue contestada? Ya se me fue la aplicación. ¿Hay alguna? Ese mismo Espíritu Santo ora por nosotros. Imagínense lo importante. A veces nosotros, muchos pastores o gente dice, es que mi mamá oró toda la vida. Es efectivo eso. Pero imagínense lo que significa que tú dejas que el Espíritu Santo interceda por ti. Imagínense lo que significa que el Espíritu Santo, sabiendo la voluntad del Padre, ore en su voluntad. Esa oración se va a cumplir. Y es maravillosa para ti porque es para cumplir ese plan maravilloso que Dios planeó para ti. Pero no le permitimos. Ese mismo Espíritu Santo que hizo toda la obra que hizo Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto? O sea, primero estoy ungido. Por eso puedo hacer todo lo que hice. Voy a hacer lo que hice. ¿Ya? Por eso en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir cuando conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No entendemos lo que está diciendo. Pero créanme, esas son las oraciones más profundas ni más importantes para tu vida.
Pero para eso tienes que vaciarte y dejar que Él tome tu boca. No es algo que Él toma y hace lo que quiere. Tú le permites. Él nunca te va a patear la puerta. Él siempre te va a respetar. Por eso que es la persona más respetuosa, más amorosa. Y por eso que no hay pecado peor que afrentar al Espíritu Santo. ¿Cierto? Por eso mismo. Y por eso el Señor nos permite a nosotros ser como Él. Porque Dios Padre decidió enviarnos el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo. Él es el que hace la iglesia, hermanos míos. Él es el que hace los milagros. No tiene nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Solamente debemos vaciarnos y decirle, Señor, haz tu obra para la cual tú me trajiste a este mundo. Porque ni siquiera la venida de nuestro mundo es porque hombre, carne o sangre decidieron traerte a este mundo. Es un plan de Dios desde el principio, desde el comienzo de los tiempos. Entonces, ese Espíritu Santo es el que se encarga, como decía la semana pasada, de cumplir para lo cual tú viniste. Pero tienes que dejarlo. Tienes que someterte completamente a Dios. Yo me someto a Dios. A través de su Espíritu Santo resisto al diablo y él debe huir de mí. El diablo no se puede ni siquiera acercar a ti y se somete completamente a ti a través del Espíritu Santo. Esta es la revelación del Señor. Y por eso, ¿sabe qué? Yo les digo, esto no es solo palabra. Por favor, vívanlo, porque vamos a hacer una poderosísima iglesia que va a romper los cielos y va a traer el reino de los cielos a este país. Y toda esta maldad que se está fraguando va a quedar en nada cuando el Señor se acerque y nosotros podamos decir el Evangelio con poder, cada uno de nosotros, y podamos transformar a cada persona. ¿Ustedes saben lo que yo le pido al Señor siempre? Porque hay gente que yo he orado y quedan absolutamente, ¿cómo podría decir? Indiferentes. Yo le digo, Señor, que la unción del Espíritu Santo sea tan poderosa que nadie quede indiferente, que todos se conviertan, que todos sean quebrantados, que todos los demonios arranquen, que no haya persona que pueda quedarse con tus demonios, aunque ella quiera quedarse. Eso es yo lo que le pido al Señor, y créanme, estamos muy cerca de eso. Yo lo estoy viendo hoy día eso. Pero depende de nuestra santidad y de nuestra rendición, porque esto se hace con rendición, no con soberbia, con rendición. La soberbia aparta a Dios. Ríndete y deja que el Señor haga la obra para la cual Él te llamó a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesucristo dice, Juan 17:26, y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Termino con eso. Escúchenlo, por favor, y créanlo. Porque Jesucristo lo dice, yo les he dado a conocer tu nombre, le dice al Padre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando yo vivo para ese Padre, cuando es mi Abba precioso, entonces Él me ama como amó a Jesucristo. Y Jesucristo está en mí. Jesucristo está en ti, en cada uno de nosotros. Ahora sí, nos vamos. Señor, gracias por esta palabra. Bendice a cada persona que escuchó esta palabra, porque es revelación tuya. Que tomen en serio, esto no es una religión, es una relación con Dios poderosa, donde podemos cambiar este mundo. Podemos tomar este mundo a través de ese Espíritu Santo, porque no es con armas ni con ejército, con el Espíritu de Dios
Esto es verdad, no es una frase, es verdad. Podemos hacerlo. Así que muchas gracias por escucharme. Y yo sé que no es grato escuchar a alguien que está ronco como estoy hoy día, pero no podía dejar de venir a predicar y hablar de mi amor. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Así que perdonen por lo ronco que estuve y por ese momento de tos. Pero ¿saben qué? La gracia de Dios está en mí. El poder de Dios está en mí. Y yo no puedo dejar por una ronquera o por algo así de hablar del amor más importante en mi vida. Lo amo con todo mi corazón. Y Él puso ese amor en mí. No es tampoco mérito mío. Él me enseñó a amar como amo hoy día. Así que Señor, gracias, te amo, muchas gracias por ese amor tuyo, por la bendición de ser tus hijos, por la gracia de conocerte como te conocemos, Señor. Gracias por tu revelación, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por ser tan amoroso, Señor, tan bueno y tan protector con tus hijos, Señor. Gracias por la valentía que tú pones en nuestros corazones, Señor, que sabemos que viene de ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, hermano.